Más, allí ayer se decidió la estrategia, se decidió el discurso que hoy Fernando Niembro, con los medios amigos con los que ha salido a hablar, empezó a bajar. Que no había nada de ilegal, que se había realizado una compulsa de precios, que nada de hablar de la renuncia porque él no tiene ni atisbo de renunciar a la candidatura porque nadie se lo ha pedido en el PRO, y además, por expresa instrucción del propio Mauricio Macri, indicar por parte de Niembro, y hoy lo empezó a cumplir, que todo era una campaña sucia organizada por el candidato presidencial Daniel Scioli, y que había que salir a golpear a Scioli con la declaración jurada de Scioli. Es la instrucción que ayer bajó el propio Mauricio Macri en la reunión de mesa chica del PRO. Blindar y acompañar, acá no pasó nada, y acompañar a Fernando Niembro. Ya está con nosotros el abogado denunciante en esta causa, el doctor Antonio Liurgo, que enseguida va a estar hablando con nosotros. También está Marcelo Ramal, del Frente de Izquierda, que también se va a expresar, y la legisladora del Frente para la Victoria, Gabriela Alegre, que ha sido la denunciante en las últimas horas de estos temas. Pero antes, obviamente, como es el tema excluyente en las declaraciones de la dirigencia política, que llamativamente, hay que decirlo, a comparación de otros casos, la oposición política ha salido a cuestionar duramente la conducta de Fernando Niembro y la conducta de Cambiemos frente a esta protección que se le hace a Niembro. Protección también mediática, hay que decirlo. Protección mediática desde algunos diarios sobre todo, que cuando uno lee hoy algunas crónicas, realmente tienen un lenguaje jurídico y una vara cuando una denuncia es para alguien de la oposición, y otro lenguaje jurídico y otra vara cuando la denuncia es contra algún funcionario o integrante del oficialismo. Es notorio, es notorio. Aníbal Fernández hoy empezó la ronda de declaraciones sobre este tema y se expresaba de esta forma. Si uno analiza el régimen de contrataciones de la ciudad, vuelvo a insistir en ese punto, hay 3 artículos, el 7, el 15 y el 28, que son muy claros. El 7 que dice que tienen que ser públicas todas las expresiones, acá no se publicó nada. El 15 que se habla específicamente de un área, de un formato que lo que busca es la anticorrupción, digamos. Y la venta de la influencia, que no exista venta de influencia. Acá me parece que era un ejemplo exactamente claro de lo que es la venta de la influencia. Y el tercero, el 28, que es el que habla específicamente de cuándo son los casos excepcionales donde puede haber una contratación directa. En ningún lugar debe haber contratación directa. El Estado está concebido para que se licite todo. Y se puede hacer. Usted puede decirme que lo necesitaba un trabajo lo suficientemente rápido y que lo contrata en forma directa. Es una de las razones que genera la excepción específicamente. A lo mejor una lo ha hecho alguna vez por alguna razón determinada, pero una vez. Después porque la segunda y la tercera y la cuarta fueron 170 y pico de facturas. Y además el propio Niembro dice que su presentación era la más barata. ¿Y cómo sé que es la más barata? Desde el PRO, la candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires, que lleva justamente a Fernando Niembro como candidato a diputado nacional en primer término en su lista, María Eugenia Vidal, se refirió y salió a defender a su candidato a diputado nacional. Estoy acá, estoy dando la cara, diciendo que me ocupé de averiguar y que los funcionarios de la ciudad que intervinieron en estas contrataciones y el procurador de la ciudad, que es el responsable legal de la ciudad de Buenos Aires, todos coincidieron en que esto fue hecho en un marco legal, en un marco que no está en contra de la ley. No todas las contrataciones del gobierno de la ciudad se publican en el boletín oficial. Si no está escondido, el mismo día que salió la denuncia, sí, él salió en un canal de televisión a hablar de lo que se había denunciado esa misma noche. No está escondido. De hecho, el sábado íbamos a hacer una recorrida juntos que después se canceló por otras razones. Pero digo, él sigue activo, yo me he reunido con él varias veces.
Bueno, María Eugenia Vidal hablando y defendiendo, también formando parte de esto, de las instrucciones que Mauricio Macri en persona dio ayer como parte del operativo Blindaje. Carlos Zanini, el candidato a vicepresidente de la Nación, acompañando a Daniel Scioli, secretario legal y técnico de la presidencia, también se refirió al escándalo Niembro. Y me interesa sí que se esclarezca, porque hay nombres, hay personas, hay seres humanos que están en el medio. Y lo está pasando muy mal Niembro, ¿eh? Muy mal. Creo que está probando su propia medicina. Nosotros lo hemos sufrido y lo sufrimos mucho, durante mucho tiempo. Creo que son cosas que tienen que aclararse. A mí, digamos, yo me referí en mi discurso, dije, es el choripán más caro del macrismo, porque ellos nos acusan a nosotros de clientelismo, de asistencialismo, y no lo pueden probar, pero ellos hacen cosas peores. Yo no quiero que haya dos estándares. Creo que se aplique el mismo estándar a todo el mundo. La misma vara. Lo que es malo es malo siempre. Lo que es malo es malo siempre, y a mí me parece, la verdad, una cosa horrible que 3 días antes de sumarse a su candidatura tenga estas facturaciones y que trate todo malo. Todo malo. No me interesa hacer política con eso. Lo que sí me interesa es que se vea desde la sociedad que quienes se quieren plantear ante la sociedad como el cambio, impolutos. Digamos, los impolutos, no lo son. Entonces, pero creo que esto la gente lo sabe más allá de lo que digo yo. Era la opinión de Carlos Zanini, secretario legal y técnico de la presidencia. Y habló hoy Fernando Niembro, ¿no? Parte de sus declaraciones dijo esto. ¿La empresa tiene solo 2 clientes y estos son el Banco Ciudad y el gobierno de la ciudad? Mientras yo estuve, un solo cliente, que era la ciudad de Buenos Aires. Bien, ¿cuál es el tiempo que pasó entre la creación de la empresa y la contratación del cliente? 2 años. O sea, la empresa se crea en 2010 y el cliente aparece en 2012. Sí. ¿Cuál era exactamente el trabajo que ustedes hacían para el gobierno de la ciudad? Nos presentábamos en concurso de precios para obtener publicidad para medios de Buenos Aires. O sea, ustedes eran como un intermediario, digamos, como un intermediario entre el gobierno en algún caso para mi programa de radio, que ya no hago, y otro caso para Fox Sport. ¿Usted recuerda que otras empresas se presentaron en la licitación? No recuerdo. No. Tendría que usted consultar a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿La empresa Usina tenía en aquel momento empleados? No tenía empleados porque nosotros subcontratábamos. En el caso de las encuestas, subcontratábamos. ¿Y en los otros casos? En los otros casos era un trabajo muy simple, muy manual. Era conseguir las pautas publicitarias y trasladarlas. ¿Y qué llamaba usted personalmente? No, mi ex socio. Atilio Alberto Mesa. La sociedad está inscrita en el año 2012 y después, efectivamente, digamos en 2014, es que usted cede, vende y transfiere las 5.000 cuotas sociales al Dana Mesa. Exactamente, yo me desvinculo en ese momento porque avisoraba la posibilidad de participar en política. Ustedes forman la empresa en el mismo año en el que la empresa consigue su primer cliente, no 2 años antes. Exactamente. No, le digo porque me acaba de decir lo contrario. Perdone la imprecisión, pero yo no era yo el que llevaba en ese momento la administración. Yo estoy dispuesto a someterme a la justicia porque no tengo nada que ocultar. Bueno, uno de los reportajes, el que usted escuchaba parte, fue con el periodista Jorge Lanata esta mañana en Radio Mitre. Cuando terminó la entrevista, el periodista Jorge Lanata, que hace poco declaró al diario Perfil que si el grupo Clarín acordaba con el próximo presidente, sea Macri o Scioli, él se iba del grupo. Hoy, el periodista Jorge Lanata, cuando terminó el reportaje con Niembro, dijo lo siguiente. No alcanzan, me da la impresión, los argumentos que Niembro da. No ha habido declaraciones políticas del PRO con respecto al asunto. No creo que un contrato de 10 millones de mangos se haga sin que Macri lo avale, o por lo menos lo conozca. Y me parece que lo menos que Macri podría hacer es decir, estaba al tanto, no estaba al tanto, se me pasó, o alguna cosa. Macri o quien cuerno fuera. Pero si no, lo va a tener que decir igual cuando la cosa salte, peor. Y es un cago de risa.
Porque esto de hacer encuesta de satisfacción, sí. Chicos, roben de una manera más creativa. No jodamos. Niembro. ¿Qué es encuesta de satisfacción? Encima dice que tiene las encuestas. Por mí dibújenlas, me importa un carajo. Ahora, no existe. Hablemos en serio, no existe el laburo de hacer encuestas de satisfacción. Pero la empresa no es que no tenía empleados. No, Iba el propio Niembro casa por casa preguntándole a la gente. Me parece, Macri, Vidal, que no alcanza. No alcanza aunque digan eso. Den detalles, salgan y digan que se equivocaron, échenlo a Niembro, pero hagan algo. Bueno, era el periodista Jorge Lanata reclamándole en duros términos, ¿no? Lo acaba de escuchar, a Mauricio Macri y a María Eugenia Vidal que hagan algo. Evidentemente no le creyó después de haberle hecho el reportaje. Y hay un spot, el Frente de Margarita Stolbizer, el Frente Progresista, rápidamente hoy a través de las redes sociales, puso a través de las redes sociales, a través de las web, este spot. ¿Cómo están los muchachos en el banco? Todo muy tranquilo. Como nosotros que contamos con... ¿Cómo están los muchachos en el banco? Todo muy tranquilo. Como nosotros que contamos con Travel Ace Assistance. Bueno, el spot de Margarita Stolbizer que hoy fue rápidamente viralizado a través de las redes sociales sobre el escándalo de Fernando Niembro. Y está el doctor Antonio Liurgo, que es denunciante de esta causa. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Gracias por venir. No, gracias a usted. Bueno, escuchó parte de lo que dijo Niembro. Estoy azorado porque da la sensación que la historia vuelve a repetirse o puede volver a repetirse, ¿no? ¿Qué historia? Y la historia de cómo terminó el que firmaba este tipo de contratos hace unos años a indicación de Mauricio Macri. ¿Quién firmaba? Centurión, Gregorio Goyo Centurión, que era la mano derecha de Mauricio Macri, compañero de él en el colegio Cardenal Newman. Pero terminó trágico, digamos, un final trágico que nunca se supo, Centurión. ¿Por qué lo compara usted en este caso? Y lo comparo porque la Radio Pasillo, todo indica que se suicidó, incluso lo dice Perfil, ¿no? Se suicidó en el momento que se sintió abandonado por Mauricio Macri. Bueno, apareció muerto. Apareció muerto, apareció suicidado. Era el secretario de... Era el secretario, se conocían desde hace mucho tiempo y firmó contratos por indicación, ¿no? O sea, no podemos pensar que cambió la metodología. O sea, en aquel momento, bueno, como suele ocurrir en la historia de la juridicidad mundial, cuando hay un delito y el imputado cabeza de causa termina desaparecido, por cualquier circunstancia, es muy fácil cargar las culpas ahí. Y bueno, esto pasó hace 4 años con la pauta publicitaria. Hoy, evidentemente, está pasando lo mismo. Este iceberg, la punta de este iceberg, creo que nos va a permitir poder investigar. Pero usted comparando esto, porque realmente... Sí, no, esto no tiene nada que ver con la causa. Pero lo que usted compara es como que hay un mecanismo de corrupción en el gobierno porteño que ahora por supuesto, se está repitiendo. Está implosionando. O sea, la realidad es que, así como Eva Perón decía, donde hay una necesidad nace un derecho, el macrismo se caracteriza por que donde hay una necesidad nace un negocio. Esa es, realmente en algún momento lo planteé en una de las tantas denuncias frustradas que tuve. Yo soy un perdedor absoluto contra el macrismo. Todo lo que investigué en serio terminó cero. Ahora acá hay lo que... Perdón. No. Es decir, si nos podría explicar a su criterio cómo funciona este supuesto mecanismo de corrupción. Porque es decir, acá lo que dice Niembro que ellos, y la orden que bajó Macri ayer es que se hizo una compulsa de precios, que absolutamente es todo legal y que no hay sospecha para la ilegalidad.
Es lo que dice Niembro también. Bueno, ahí, de ¿no? los elementos que reunió Nicolás Eisler, que fue el que me motivó a darle una forma jurídica a su investigación, surge claramente que hay un montón de pautas, un montón de elementos, incluso que no hubiesen permitido ningún tipo de contratación, porque al ser deudor del sistema multilateral provincia-capital, donde eran deudores los integrantes de la sociedad, donde una de las socias ni siquiera está inscripta en la FIT, no se podría haber llegado a ningún tipo de inicio de la negociación. O sea que todo esto es un contrato express, que viene reiterándose. ¿Por qué? Por el manejo de la publicidad. Es el meollo de la cuestión. El macrismo con los gastos de publicidad lo que hace es tapar para que no salga la mugre y ventilar los globitos y toda la mise en scène que realiza, ¿no? Esto es una cosa que lo sabemos todos, los que conocemos cómo se manejan los números. Fernando Niembro dijo hoy que se presentó ante el juez acompañado y que el juez le dijo que él no está bajo sospecha. Esto es lo que dijo hoy públicamente. No creo que el juez le haya dicho eso porque es adelantar un juicio y ningún juez le va a decir eso. Realmente... La documentación se la requirió al gobierno de la ciudad. En ningún momento hubo un pedido de información directamente hacia Niembro, ¿no? Esto es lo que él dice, ¿eh? No. La documentación se secuestró del gobierno de la ciudad, de los lugares donde normalmente estaban las listas de Eisler. Y yo pedí... ¿Cuántas dependencias habían contratado el servicio de Niembro? Niembro? Creo que eran 5. Yo solicité el allanamiento a la Dirección de Compras y Contrataciones, donde confluyen todos los contratos y donde se efectiviza el pago. Y bueno... la gran... claro, lo que hoy también dijo Niembro... Nunca me contestaron un oficio. No le contestaron. Un informe, jamás. Bueno, lo que hoy dice Niembro es que la denuncia suya está armada en base a recortes periodísticos y que no es serio. Ah, bueno, está bien. Bueno, por un recorte periodístico y por evasión de impuestos, Corleone tuvo que ir a la cárcel. No sabemos qué puede pasar. Doctor, usted quizás haya visto, quizás no, ayer nosotros hicimos públicos los registros del SIGAF, del sistema de pagos interno del gobierno de la ciudad, que muestran que ayer mismo, 7 de septiembre... Sí, se presentó a cobrar. Hubo una orden de pago a nombre de Atilio Alberto Mesa, el socio de Niembro en la usina. Tiene una lógica clara. O sea, si este hombre hizo todo lo que hizo es porque siente que está apoyado por alguien que la justicia lo considera impune. Si Macri hace todo lo que hace y no pasa nada, y el 70% de la justicia tiene vocación macrista, él es el, digamos, candidato de la familia judicial. Está bien, pero política pero déjeme terminar. Si usted está trabajando con una persona que tiene esa protección, ¿qué miedo puede tener a cobrar? Y además, sumado a que en general el delincuente, como diría Zaffaroni, tiene características marcadas de estupidez, cree que nunca lo van a agarrar. Entonces, para ser gráficos, ¿no? En este caso estaríamos en una situación presunta de delincuente. Pero realmente ese tipo de cosas tienen que ver con la impunidad y con la forma de manejarse de algunas personas. Está Marcelo Ramal, y Gabriela Alegre, que ha llevado la denuncia. ¿Lo escuchaste hoy, Gabriela, a Fernando Niembro? Dice que hicieron una compulsa de precios, que es un mecanismo legal, que no hay nada de ilegalidad y que en todo caso es una campaña sucia que ustedes han instalado para, digamos, ir en su contra. Bueno, ninguna campaña sucia. La realidad es que nosotros conocimos la denuncia a través del periodista de Tiempo Argentino. Y es obligación como legisladora que yo tengo de presentar en primer lugar algo que uno presenta, que es la primera herramienta que tenemos los legisladores, que es el pedido de informes, que es inclusive antes de cualquier intervención judicial. Conocer, bueno, tenemos esta información, amplíen la información, denos a conocer cuáles son los expedientes por los cuales se hicieron los contratos, cuál es el resultado, cuáles fueron los servicios prestados en estos contratos y por qué se hicieron de la manera en que se hicieron. Compulsa de precios es algo que lo inventaron como para confundir. La verdad que no existe un mecanismo de compulsa de precios. Existe una ley de contrataciones del Estado en la Ciudad de Buenos Aires que tiene mecanismos que son de contratación menor, de contratación privada, de contratación y después son licitaciones públicas o privadas también. Pero digamos, ningún mecanismo, la compulsa de precios informal, a ver cuál me cobra más barato, la verdad que eso tiene que estar en un expediente. Claro, eso es lo que suelen hacer las empresas, compulsa de precios. Claro, tal vez entre
bueno, veo que es más negocio para mí, entonces, bueno, pero en el Estado hay mecanismos de transparencia. Y yo me canso de decir, hubo un ocultamiento explícito y deliberado de todas estas contrataciones. Son más de 190 contrataciones que hoy vemos, hasta la que se cobró en el día de ayer, o no sé si se cobró, pero se hizo la orden de pago. 48.500. Bueno, pero todas esas contrataciones se ocultaron porque... la verdad, en el boletín, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dice en su artículo primero, y no es cualquier Constitución, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, es una Constitución que se redactó en el año 96, cuando salíamos del menemismo, cuando todavía existía aquel Consejo Deliberante que era aquella cueva de ladrones. Entonces hubo una explícita, digamos, una voluntad de los constituyentes de hacer una Constitución que garantizara la transparencia. Por eso en su artículo 1 dice, todos los actos de gobierno son públicos. Si todos los actos de gobierno son públicos, una resolución de un funcionario que otorga una licitación, una contratación privada o el tipo de contratación que sea, tiene una resolución que debe publicarse en el boletín oficial. Ahora, la vicejefa de gobierno, Vidal, candidata a gobernadora, dice, no, nosotros no publicamos, porque la verdad actúan violando la ley permanentemente. No es que hay cosas que se publican y cosas que no se publican en el boletín oficial. Cualquier resolución de cualquier área, y eso lo dicen las leyes de la Ciudad de Buenos Aires, no solo lo dice la Constitución. Cuando la Constitución dice algo, después hay leyes que no pueden ir en contra de eso, sino que deben reglamentar lo que dice la Constitución. ¿Quién es el que tiene que responder formalmente los pedidos de informes de ustedes, independientemente de que no prosperen por una cuestión de mayoría? Mira, a esta altura yo creo que el único que puede responder esto es Mauricio Macri, María Eugenia Vidal o Larreta, digamos, porque, digamos, decíamos los ministerios, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, que lo sigue manejando Vidal, sabemos todos. Secretaría de Comunicación depende directa del jefe de gobierno. Dirección de Tránsito depende de Rodríguez Larreta. Todo el medio ambiente, Santilli, Sensón, digamos, son todos contratos de distintas áreas del gobierno, todos con el mismo mecanismo, digamos, algunos utilizando el 556, que es el decreto para la urgencia o la emergencia, algunos por contratación directa, ninguno publicado en el boletín oficial. Hasta ahora no se conoce la información, no sé lo que el juez habrá podido recabar en la Dirección de Compras y Contrataciones, pero la realidad es que todo esto debe tener un expediente que hoy en día es electrónico, pero que tiene, porque han hecho, modernizado, se supone, el sistema, que además les da bastante impunidad, porque lejos estamos de poder ver, por lo menos antes había una cosa en papel que ahora también debe haber un respaldo en papel, pero digamos, mándennos algo, digamos, nada, no han tenido respuesta. Nada, las respuestas son evasivas, quiero decir, se entierra cuando habla. Marcelo Ramal, la postura de ustedes frente a estas denuncias que tocan un mecanismo de contratación y mucha plata. Por supuesto. Primero, llama la atención, ¿no es cierto?, este recurso reiterado. Todo es legal, todo está bajo la ley. Suena mucho a no nos van a poder probar nada. Pero ocurre lo siguiente, acá hay un modo de operaciones, algo sistemático. En realidad lo de Niembro es una variante extrema de lo que podemos llamar la tercerización de servicios, que está extendida en todo el estado de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, un particular, una empresa rara, se constituye, por ejemplo, presta mantenimiento hospitalario, factura una barbaridad por servicios malos, servicios deficientes, lo mismo en el mantenimiento de las escuelas, y, oh casualidad, ¿quiénes son esas empresas? Te voy a dar un solo ejemplo. CES, Sociedad Anónima, líder en mantenimiento hospitalario en la ciudad. ¿Sabes a quién pertenece? A Nicolás Caputo. Otra de las líderes de mantenimiento hospitalario pertenece al Grupo Rogio. ¿Qué tienen que hacer constructoras prestando servicios hospitalarios? Lo que tienen es lo mismo que tiene Niembro, su vínculo político con el gobierno de Macri. Este es un aspecto, pero la otra cuestión, ¿cuál es la otra cara de esta realidad? Mira, en estos días, lamentablemente con menor difusión o menor escándalo, en la Ciudad de Buenos Aires ocurrió otro hecho gravísimo, e incluso en relación a este, irreversible. En los complejos habitacionales de Soldati se cae un balcón, muere un niño y dos están gravísimos. ¿Por qué? Porque el mantenimiento de estos complejos habitacionales no se hace, porque el presupuesto para los complejos habitacionales se ejecutó solamente en su tercera parte en lo que va del año. O sea, Niembro es cómplice de un sistema generalizado. Los recursos que se dilapidan en las tercerizaciones, en este desvío de fondos, son los que le faltan a la salud, a la educación en la Ciudad de Buenos Aires. Marcelo, vos estudiás el presupuesto como nadie, sos economista además.
¿cuánto hay de contrataciones directas en las distintas áreas o si hay un número general que permita, digamos, rastrear? Mira, es difícil decir eso, pero vos vas a una escuela y en una escuela todo se hace por contratación privada. Viene una empresa de mantenimiento, aparte con la siguiente característica, repara el techo de la escuela. Entonces la directora le dice, escúchame, la pared también está rota. Y el hombre dice, no, mira, lo mío es Techos SRL. Si querés que te arreglen la pared tenés que llamar a Paredes SRL, otra empresa extraña que consume otra parte enorme del presupuesto. Esto es un modus operandi. Acá simplemente ha saltado una gran operación de desvío del presupuesto de la ciudad. Mira, le voy a contar algo muy breve. Se votó hace poco una ampliación presupuestaria en la ciudad. ¿Por qué? Por las paritarias de los empleados públicos. Dijeron, les aumentamos un 25%, entonces hay que aumentar el presupuesto para pagar el 25%. Se me ocurre mirar el presupuesto que se aprobó en diciembre para ver cómo era el tema de los salarios. Tenía prevista la ampliación de salario del 25%. Conclusión, se gastaron la guita de las paritarias y le quisieron hacer votar a la legislatura, yo justamente lo denuncié, un supuesto fondo adicional para aumento de salario. No. El fondo del aumento de salario ya se lo habían gastado. Gabriela, en el caso de la venta... Me permite un minuto, porque claro, otra vez volvemos con las... Parece que cortan el programa y me están llegando muchos tweets y me acaba de avisar un amigo que en Núñez, cuando empezaba a hablar el doctor, congelaron la pantalla Cablevisión y el audio no salió ni la imagen. Y estoy recibiendo, lo único que les pido por favor, porque después se molesta la gente de Cablevisión, todas las noches pasa algo similar. La gente de Cablevisión se molesta cuando yo lo digo. Entonces lo único que les voy a pedir a nuestra audiencia que está pasando, que arroben a Cablevisión y que por favor expliquen la zona. Veronique dice, hay extraña interferencia justo a la hora del programa. Mónica Jiménez, mientras hablaba el abogado que hizo la denuncia, Cablevisión congeló la imagen. Después aquí Mónica Griffith, sigo sin poder ver el programa El Gato Silvestre, la imagen entrecortada, igual que el sonido, imposible escuchar. Y Patricio Gómez Sánchez, atenti, que es un colega, atenti Gato Silvestre, minuto 1.com, C5N, corte durante 2 minutos de minuto 1 en plena nota sobre Niembro a las 21:19. Raro, con copia a Cablevisión. Así que, por favor, a ver si pueden, digamos que son problemas, de algún problema, por favor, si los pueden solucionar, porque siempre se producen a la hora de nuestro programa. Les pido a la gente que arrobe, por favor, a Cablevisión la zona donde tienen el problema con el desperfecto, por favor, así no se molesta la gente de Cablevisión. En el caso, te preguntaba, sí, Gabriela, en el caso de la venta de publicidad, sí, ¿cómo es el mecanismo? Porque Niembro trata de explicar algo que resulta bastante complejo. Él, digamos, cobra publicidad para terceros, además de la propia. La verdad que eso sería una falta de ética, sería tráfico de influencias. Digamos, sabemos que hay mecanismos de intermediarios en la venta de publicidad, eso existe en todos los medios, digamos, es bastante oscuro. Nosotros estamos haciendo una investigación y hay muchos pedidos de informes ya presentados en todos los años en la legislatura por el manejo de la pauta publicitaria. Tratamos, inclusive hay proyectos de ley para ordenar esta situación de cómo se gastan los recursos del Estado en publicidad. Ahora, que Niembro lo estuviera haciendo para su propia empresa, digamos, él solo se embarra cuando trata de defenderse. También hay esos mismos pedidos. Él no puede estar de los dos lados del mostrador, él no puede ser intermediario de un programa propio. No, está clarísimo. Entendemos que no puede, digamos, se está cobrando una comisión por intermediar, ¿qué? Si es él. Bueno, él dice porque que levantar es legal, el teléfono el socio, pero, porque a ver, es una él dice cosa que es manual. legal porque él es periodista, tiene programas de radio, de televisión, y que él justamente cuando pensó en meterse en política y en ser candidato, renunció, salió de esa también es candidato consultora. a su socio, ¿no? Vimos ayer que será candidato suplente, pero la verdad que los requisitos para estar en una boleta son exactamente los mismos para un suplente que para un candidato que puede entrar en la elección. Sí, me permitís, Gabriela. Cuando hablaba Marcelo Ramal de tercerización, usted asentía con la cabeza. Sí, el sistema está preparado justamente para que una parte quede entre el funcionario y el adjudicatario. O sea, es bueno, son las modalidades que
vienen del neoliberalismo y que están prácticamente centradas en todo. No hay ningún tipo de contratación en el gobierno de la ciudad que no se haga por ese sistema. No hay ¿Y qué es lo que se busca a través de este sistema? ¿Qué es lo que se busca? Enriquecer a los empresarios amigos del poder. Es clarísimo. ¿Es una forma de desviar fondos, dice usted? Es una forma de que ganen dinero y sí, de direccionar. Fondos públicos. Fondos públicos, sí, sí. ¿Es así esto, Marcelo? Sí, ¿Es una forma de desviar fondos públicos? Sí, sí, por supuesto. Yo te voy a dar un ejemplo que tiene que ver con lo que veníamos hablando. La ciudad tenía un taller de mantenimiento y reparación. Acá me está haciendo el abogado que sí. Tenía un gran taller donde los trabajadores de la ciudad hacían tareas en hospitales, en escuelas. Ese taller fue destruido y liquidado. ¿Y por qué fue reemplazado? Por estas tercerizaciones, donde sin absolutamente ningún control se arma, ¿no es cierto?, esta caja negra que tiene dos aristas. Por un lado, obras sobrefacturadas, trabajadores precarizados, porque generalmente los que hacen estas tareas no tienen ningún tipo de derecho laboral, y la tercera pata es que en escuelas y en hospitales todo esto deja absolutamente mucho que desear. Pero ¿qué está pasando mientras tanto en la ciudad? Miren, yo estuve la semana pasada en el Hospital de Gastroenterología Udaondo, justamente convocado por la situación que están atravesando los trabajadores. Hacinamiento, persecuciones. Un internado en el Hospital Udaondo en este momento tiene que comprarse él mismo la sonda nasogástrica porque el hospital no se la provee. 700 u 800 pesos. En los hospitales de la ciudad están faltando insumos, están faltando medicamentos. Gustavo, una última cuestión. La Asociación de Cooperadoras de la Ciudad de Buenos Aires denunció que el 70% de las escuelas están en un deplorable estado edilicio y tuvimos una crisis a mitad de año donde chicos de la Escuela de Cerámica, de la Escuela de Bellas Artes, estaban muertos de frío porque no funcionaban las estufas. Entonces, la contracara de los miembros, de los caputos y todo lo demás es este derrumbe de las condiciones en las cuales tienen que estudiar o atenderse los ciudadanos de Buenos Aires. Gabriel Alegre, ¿hay, digamos, de la misma metodología que ustedes se han denunciado, otras prácticas similares en cuanto a este tema de consultas, de encuestas? Porque ayer Gabriela Cerruti en algo avanzó, ¿no?, sobre otras consultoras del mercado que estarían en la misma situación. Sí, por supuesto que hay empresas, bueno, está el caso de Poliarquías, que por ejemplo es socio Tagliaferro, o se presenta por lo menos en su currículum el marido de Vidal, digamos. Pero bueno, pensemos que Poliarquías por lo menos es una empresa que tiene cierto antecedente. A mí lo que me asusta de esto que está diciendo Marcelo y que también se comprueba en el caso de Niembro, es que crean empresas para una contratación específica. La ley de compras y contrataciones de la ciudad habla de antecedentes. Cualquiera que se presente en la ciudad una licitación debe tener antecedentes, debe tener garantía económica para responder a ese contrato. Pero a ver, vamos al grano. ¿Ustedes creen que esto se ha creado, esta empresa se creó especialmente con el objetivo de desviar fondos? Dice 2 años antes y es mentira. Digamos, lamento mucho tener que desmentir a Niembro porque, digamos, pero están los papeles que dicen 2012. A ver, ¿podemos escuchar nuevamente hoy la defensa de Niembro que hablaba con el periodista Jorge Lanata en Radio Mitre? ¿Tiene solo 2 clientes y estos son el Banco Ciudad y el gobierno de la ciudad? Mientras yo estuve, un solo cliente, que era la ciudad de Buenos Aires. Bien, ¿cuál es el tiempo que pasó entre la creación de la empresa y la contratación del cliente? 2 años. O sea, la empresa se crea en 2010 y el cliente aparece en 2012. Sí. ¿Cuál era exactamente el trabajo que ustedes hacían para el gobierno de la ciudad? Nos presentábamos en concurso de precios para obtener publicidad para medios de Buenos Aires. O sea, ustedes eran como un intermediario, digamos, como un intermediario entre el gobierno en algún caso para mi programa de radio, que ya no hago, y otro caso para Fox Sport. ¿Usted recuerda que otras empresas se presentaron en la licitación? No recuerdo. No. Tendría que usted consultar a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿La empresa Usina tenía en aquel momento empleados? No tenía empleados porque nosotros subcontratábamos, en el caso de las encuestas subcontratábamos. ¿Y en los otros casos?
En los otros casos era un trabajo muy simple, muy manual, era conseguir las pautas publicitarias y trasladarlas. ¿Y qué llamaba usted personalmente? No, mi socio, mi ex socio. Atilio Alberto Mesa. Atilio Alberto Mesa. La sociedad está inscrita en el año 2012 y después, efectivamente, digamos en 2014, es que usted cede, vende y transfiere las 5.000 cuotas sociales al Dana Mesa. Exactamente, yo me desvinculo en ese momento porque avisoraba la posibilidad de participar en política. Ustedes forman la empresa en el mismo año en el que la empresa consigue su primer cliente, no 2 años antes. Exactamente. No, le digo porque me acaba de decir lo contrario. Perdone la imprecisión, pero yo no era yo el que llevaba en ese momento la administración. Yo estoy dispuesto a someterme a la justicia porque no tengo nada que ocultar. Bueno, a ver, me están cayendo, les pido por favor si podemos poner el tuit mío también, porque me están lloviendo mensajes de que se repite el corte del programa cuando estamos tratando este tema en muchas partes. Sí, acá me dice Torre del Abasto, Avellaneda, Berazategui, tengo varios mensajes. Esa es la inversión en publicidad a la que yo le hacía referencia. ¿Cómo, perdón? Es la inversión de publicidad que hace el macrismo. A ver, Claudio Sanseverino, Cablevisión, corte en San Martín, imagen congelada y su volumen cuando hablan del tema Niembro. Cablevisión, congelamiento de imagen cuando hablaba el denunciante de las maniobras de Niembro, Balvanera, Castelli y Valentín Gómez. En Saavedra tampoco podemos ver C5N hoy y siempre que tratan de denuncia del PRO, Cablevisión, cortan la señal, dice en Tupungato. Gabriel Noguerol, siempre hay corto en los programas de Gato Silvestre. Diana Noemí, hay que ver el programa por la computadora por medio de 1 minuto 1, así nunca tuve problema de verlos. Sí, eso es otra cosa para decirle a los televidentes, claro. www.c5n.com, ahí tienen la transmisión. En Junín también se congeló la imagen durante la entrevista al abogado que acusa a Macri, Laura Tejo lo dice. Juan Manuel Villegas en La Plata se cortó, Daniel Varela también dice aquí que se cortó en la zona sur. Hay un montón de mensajes, en Twitter está inundado de esto. Claudio Wilniman, inconveniente en la señal de 5N, programa Minuto 1 en Martínez. Fabio Tel, no puedo ver C5N, Minuto 1, el audio está tapado con interferencias radiales desde hace minutos. Cablevisión, pantalla congelada y muda durante la emisión del programa en Florida Oeste, Vicente López. Bueno, eso es grave. Más tiempo es grave. Esto que en lo que ellos te quería preguntar, Gabriela. Después que no se enojen, pero por favor vuelvo a pedir porque la gente de Cablevisión se enoja y además tienen que arrobar por favor a Cablevisión. Por favor arroben a Cablevisión por las interferencias y por los cortes de señal que se están produciendo, porque es un tema grave, sin lugar a dudas. Ahora, es un tema grave. Fíjate, Gato, que esto es además estéril porque mal podría taparse un escándalo como este haciendo que no se emita un programa de televisión. Justamente en las redes sociales el impacto que ha tenido es descomunal. Salió un informe hoy de Es Viral, una consultora que mide el impacto en redes, que muestra que el 99% de las 8.900 menciones del tema Niembro que hubo en cuestión de horas, con al menos 100 seguidores cada uno de ellos, solamente un 9% de las menciones fueron positivas para Niembro. El 99% de los que tuitearon al respecto no le creen nada.